Y bueno, chicos, ¿saben qué es lo malo de tener así algo como un discurso así como el que tiene Xavi Hernández y compañía? Que lo normal es que termines ridiculizado por cualquier persona con dos dedos de frente, como normalmente le pasa a Xavi, y esta vez no ha sido la excepción. Les voy a mostrar en breve lo que seguramente les va a volar la cabeza como me ha pasado a mí, así que lo de siempre, les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Lo que les estaba diciendo, interesante intervención de un periodista a Xavi en la rueda de prensa, que yo no lo había visto, pero bueno, me lo pasaron por allí y la verdad es que me pareció muy interesante. Seguramente muchos de ustedes también. Vamos a ver algo rapidito de Courtois y algo también, chicos, de este amigo, no me acuerdo del nombre, que ya le van a ver la cara y se van a dar cuenta quién es, porque es que se me pasó el nombre, ando como un poco distraído con unas cosas ahí que les voy a presentar mañana bien interesantes, por cierto. Pero bueno, la verdad es que han reventado a Medina Cantalejo de una manera impresionante. Ferreras, el amigo Ferreras, que es un crack, para mí es que este hombre se está saliendo y la verdad es que es impresionante. Quiero que primero escuchemos lo que ha dicho Courtois sobre su recuperación y cómo va ese temita, todas esas cosas que yo creo que seguramente a muchos de ustedes les va a parecer interesante oír. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar a lo que dice Courtois en este caso. ¿Qué tal, Tibú? ¿Cómo va la recuperación? ¿Cuándo crees que vas a poder volver, Tibú? Con la calma. Muchas gracias por parar. Bueno, ahí está lo que decía nuestro amigo Thibaut Courtois, que por cierto, muy buen gesto de pararse ahí con los chicos a firmarles las camisetas. Tal vez a muchos de ustedes no les va a parecer eso ridículo y absurdo, es muy probable, pero a mí me parece que es un gesto que no tienen pocos futbolistas y que Courtois haga este tipo de cosas me parece bastante llamativo. Le estamos esperando, pero bueno, creo que el Real Madrid no ha sufrido excesivamente la baja de Thibaut Courtois en lo que va de temporada, por así decirlo. Entonces quiero que escuchemos ahora, cracks, algo del jardinero bastante interesante que bueno, me voy a pasar aquí a las pantallas y lo que les estaba diciendo. Es brutal la pregunta, así que mucha atención. Hola Xavi, Jennifer Méndez. Hola. Para el golazo de gol. Mañana jugáis en Vallecas a las 2 de la tarde y la previsión es que mañana va a hacer sol. Hoy ha dicho Francisco que el sol viene bien porque en Madrid ahora hace bastante frío. Y además ha dicho que el campo va a estar bien, que el césped estará bien. ¿Crees que no será un problema ni el clima ni el campo? No, qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya o no? ¿Es tuya la pregunta? Sí. Dios mío, qué risa más hipócrita. Mira, yo les digo una cosa, he visto esto y me he quedado absolutamente desquiciado. Esta señora, ¿cómo se le ocurre poner en su sitio a Xavi de esta manera? Me pareció impresionante, absolutamente de locos. Y bueno, se le vio por encima, por mucho que haya intentado taparlo, que estaba ardiendo en fuego este hombre por dentro, porque le ha dado en su mentira, en su cuento del césped, del sol, de aquello, del otro. Es que es increíble definitivamente. Creo que la pregunta le ha dolido porque es excelente pregunta, es tuya, con esa risita irónica, dolorosa que estaba reflejando nuestro amigo Javi Hernández. Me parece de locos definitivamente, no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que le ha dado muy duro a Javi porque se le nota en la cara y reventadito, espectacular. Ojalá le sigan haciendo este tipo de preguntas para ver si deja de engañar a los culés, porque es que yo creo que los únicos que engañan a estas alturas de la vida es a los culés. Quiero que ahora escuchemos lo de Ferreras, que ha respondido un poco lo que se ha hablado en las últimas horas sobre las intervenciones de Medina Cantalejo. Y bueno, vamos a ver este videito de 2 minutos que Ferreras, la verdad es que casi siempre, de 10. Ha comparecido Medina Cantalejo, que es algo así como uno de los grandes responsables del desastre arbitral y de la competición futbolística de nuestro país. Cantalejo y su cuate Clos Gómez. Cantalejo, que ahora dice que, bueno, que si hay algún culpable en lo de Negreira, que pague, ¿no? Sí, le hemos preguntado, acabamos de llegar ahora mismo de esa rueda de prensa y le hemos preguntado a Medina Cantalejo por el auto del juez Aguirre, donde decía claramente que había árbitros corruptos. Bueno, pues le hemos preguntado y atención a la respuesta de Medina Cantalejo. Nosotros, como no puede ser de otra manera, tenemos que respetar el auto del juez Aguirre. Dicho esto, no lo comparto en absoluto. Hablar de indicios, hablar de comentarios, hablar de... Mire usted, nosotros lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho, que lo pague.
Chicos, es interesante antes de que hable Ferreras, les comentaba el otro día que me parecía muy interesante escuchar a este hombre hablar porque, o sea, es un discurso que ha variado muchísimo desde la última vez, que yo creo que todos recuerdan cuando él mismo había dicho algo como que no, que meto las manos al fuego, que no hay árbitros corruptos, que no sé qué. O sea, cómo ha cambiado el discurso, creo que es de las cosas que más me llama la atención de este caballero, pero creo que él también, si no sabía, se ha dado cuenta un poco de que la cosa está bastante complicada y dije, voy a bajar un poco el ritmo porque puedo terminar muy, muy mal. Y si es que no está salpicado, porque tampoco me extrañaría que este hombre termine salpicado en este tema, porque me parece absurdo las cosas que dice. Vamos a seguir escuchando lo que decía Ferreras, que es la parte clave de este clip. Antes decía que no pasaba nada, que no había nada. Se había puesto las dos manos. ¿Las sigue poniendo o no las pone? Ignífugo. Medina Cantalejo es uno de los grandes responsables del desastre absoluto. Eso sí, Julio, le preocupa mucho los vídeos de Real Madrid Televisión críticos con los árbitros. La corrupción no, los vídeos sí. Sí, ha hecho cero autocrítica, porque ha hecho cero autocrítica. Dice que las manos, que el que tenga un problema cuando ve lo de las manos y no las manos, que es que no sigue la competición. Y efectivamente ha contestado a los vídeos que hace Real Madrid sobre los árbitros. Dice que tiene moving, que le hacen moving a los árbitros también en la banda. A ver, Alfonso, como experto en la investigación del escándalo Negreira, Medina Cantalejo diciendo, es preocupante, un juez que habla de indicios. ¿De qué quiere que hable en un auto? Eso es lo habitual, Antonio, que en los autos lo que se exponen son los indicios de delito que hay contra alguien y esos son los que iba relatando el juez Joaquín Aguirre precisamente para imputar al presidente del Barça, Joan Laporta, y también a sus antecesores. Es lo que suele pasar, que en los autos suele haber indicios. Medina Cantalejo, más preocupado de los vídeos de Real Madrid Televisión que de limpiar la corrupción. ¿Por qué será? Su queridísimo Victoriano murió imputado. Bueno, chicos, por cierto, esta cuenta de Twitter siempre comparte contenido más que interesante. Ahí está lo que les estaba diciendo de Ferreras, de lo bestia y de cómo le han colocado en su sitio. Además, el otro hombre que estaba ahí, que creo que una vez estuvo en el Chiringuito explicando un poco de esto, que es más como más especialista en este tipo de cosas, diciendo el por qué se habla de indicios en este tipo de investigaciones. Así que de verdad me parece bestial y creo que desde que has destapado el escándalo este Negreira, el Paul Tenorio, lo que es seguramente Iñaki Angulo, el amigo de este Ferreras, están pero completamente desquiciados con desmontar el relato este del Palanca Fútbol Club. Y yo la verdad se los digo, yo estoy totalmente encantado de todo lo que estamos viendo en este caso relacionados con nuestro amigo Ferreras, esta gente que está reventando al Barça y que sobre todo coloquen en su sitio también a los sinvergüenzas que están intentando desviar un poco la atención de que no, esto no es así, que aquello, que lo otro, que al final era este mismo Medina Cantalejo hace no mucho decía que no ni siquiera sabía qué cargo ocupaba Enríquez Negreira dentro de la organización Comité Técnico de Árbitros. Entonces, para que por favor se den cuenta que ya la cara de pendejos no nos las van a ver, que esto sirve para alimentar a la turba. Seguramente, para que hagan cultos en la secta que es el Fútbol Club Barcelona, seguramente funcione. Pero para el resto del mundo, las personas que podemos tener un criterio sin que estemos absolutamente dominados por un relato, yo creo que esto está mucho más complicado. Nada, voy a despedir este video hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado, que me dejes tu like, suscripción, todas esas cositas, lo de siempre. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.